Por 3 noches consecutivas, un lobo que caminaba en 2 patas estuvo rondando la casa, aguardando con una paciencia maligna a que saliéramos. Los rayos del sol iluminaban la aldea aquella tranquila mañana de mayo. Acompañado de mi hija pequeña, habíamos andado desde nuestro hogar hasta el mercado de la aldea en busca de un poco de pan para la comida. El ritmo habitual de vida, con las personas atendiendo sus labores y el paisaje agreste propio del lugar, creaba una paz frágil que, sin saberlo, no duraría mucho. Aún faltaban algunos pasos para el puesto de pan. El viento soplaba tenue y constante las copas de los árboles, cuando al pasar al lado de un merendero, este mismo viento apacible trajo a mis oídos una extraña voz susurrante: «Bautízala». Al voltear buscando el origen de la voz, me di cuenta de que provenía de un anciano, alto y delgado, de aspecto imponente a pesar de su edad. Estaba parado afuera del merendero y de manera inquietante miraba a la niña. No era de por aquí. En la comunidad les llamaban los errantes. Eran hombres que iban de aldea en aldea sin rumbo fijo, y a menudo se les consideraba peligrosos. Tomé a mi hija en brazos y seguí caminando. En el camino de regreso a nuestro hogar, el cual se encontraba en las afueras de la aldea, no hubo más incidentes. No volvimos a toparnos al viejo, pero lo que me dijo seguía resonando en mi mente. No podía dejar de pensar que en las palabras del hombre, más que la sugerencia, anidaba una amenaza. La niña aún no había sido bautizada. El fallecimiento de su madre hace casi 5 años había sido un hecho sumamente doloroso para ambos. Aún recuerdo la tormentosa noche donde, en su lecho de muerte y a causa de la fiebre, ella me decía que los demonios querían ocupar su cuerpo vacío, que debía sepultarla en Tierra Santa. Si bien finalmente su deseo fue cumplido, por la tristeza y por el resentimiento, sin decirlo y sin desearlo, me había alejado de la fe. Quizá era mejor no pensar en ello. Mi abuela decía que al diablo se le llama con pensamientos y que el bosque pregona los miedos de los hombres. Finalmente llegamos al tranquilo claro, en donde se ubicaba nuestra cabaña. Mis pensamientos oscuros se disiparon, y mientras la pequeña corría y jugaba alrededor de la casa, aproveché para dar alimento a nuestras ovejas, las cuales, junto con los cultivos que teníamos, serían nuestro sustento en el invierno. Después de algunos minutos, estábamos comiendo el delicioso pan con un plato de cebada. Así pasó la tarde, llevándose sosegada las preocupaciones y los temores de la mañana. Sin embargo, en una parte de mí, muy en el interior, una preocupación y un mal presentimiento se acrecentaba. Sin poder evitarlo, me estremecía de temor con cada hora que se esfumaba, llevándose lenta y paulatinamente la confortable y segura luz. Al caer la noche sobre nuestra solitaria casa, la niña, cansada de los juegos y las risas, fue alcanzada por la maravilla del sueño, inocente y puro, que solo a esa edad se tiene el privilegio de gozar. Al verla dormida en su cama con la confianza en su rostro, confianza y fe en la protección de su padre,
juré que nada le pasaría. Y tras ese juramento, mis demonios interiores con malicia cuestionaron mis convicciones. Me senté en una gastada silla y aguardé ahí mientras los terrores fantásticos inundaban mi alma. Aguardé con la respiración alterada y el corazón palpitando por algo tan lejanamente tangible y carente de razón como lo es un presentimiento angustioso. Había jurado que a ella nada le pasaría, y ahora tras ese juramento, el macabro susurrar de los árboles y la inquietante maleza me retaban a cumplir mi promesa. Ay de aquel hombre que se atreva a dudar en una noche como esta. Desde hacía ya varios minutos que me esforzaba por ignorar los inhumanos sonidos que provenían de afuera de la casa. Es mejor para el alma pecadora no ver en persona los horrores que depara la noche. Pero yo sabía que era lo que caminaba en el bosque afuera de mi sagrada vivienda. Y sabía también lo que venía a buscar. Ni siquiera cuando, decidido, me levanté de la silla a mirar por la ventana y vi aquella cosa acechando entre las sombras. Ni siquiera cuando mis ojos se posaron en los suyos y se vio descubierto. Ni siquiera así hizo el mínimo intento por ocultarse. Por 3 noches consecutivas, un lobo que caminaba en 2 patas estuvo rondando la casa, aguardando con una paciencia maligna a que saliéramos. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la criatura se veía cada vez más desesperada, a tal punto que ya se asomaba por la rendija de la ventana, buscando ansioso con la mirada el lugar donde dormía la niña. No atacaba a las ovejas. No le interesaba nada más. Yo esperaba que el monstruo desistiera, que se cansara de esperar, que regresara por donde vino y nos dejara en paz. Trataba que el corazón de la niña no sintiera la congoja del miedo, de no dejar que sus inocentes ojos miraran por la ventana la cruel suerte que nos aguardaba. Pero ella veía la preocupación de mi rostro y escuchaba los sonidos de afuera, cada vez más violentos. Conforme pasaba el tiempo, me convencía más de que esa cosa no se iría. Ese lobo infernal enviado como castigo por mis pecados y mi falta de fe venía a arrebatarme lo más valioso que tenía. Si acaso quería proteger nuestras vidas, tendría que matarle. En la tercera noche, ya con una impaciencia diabólica, la bestia rasguñaba con sus garras la puerta en un desesperado intento por entrar. La verdad es que la puerta estaba cediendo ante sus arañazos y no aguantaría mucho más. Mandé a mi pequeña, quien lloraba incontrolablemente, lo más alejado de la puerta posible. No tenía armas, así que tomé el bieldo con que separaba la paja. En pocos instantes la bestia ya tenía medio cuerpo adentro, y antes de que lograra entrar por completo, hundí el bieldo varias veces en su espalda. El monstruoso lobo gruñía de dolor y enojo, pero finalmente, al verse herido, desistió de su intento y salió huyendo, perdiéndose en la espesura del bosque. Tras el incidente, y una vez que consideré que no había peligro para salir, fui a la autoridad eclesiástica de la aldea a contar los hechos ocurridos durante los pasados días. En aquellos tiempos, un testimonio de esa índole jamás era tomado a la ligera. De allí mandaron mensajeros a las distintas aldeas y al reino con una advertencia de Lugaru. Hacía casi 10 años que una advertencia así no se escuchaba, al menos no por estas tierras, por lo que el pánico en la gente de la comunidad y aldeas vecinas no se hizo esperar.
Finalmente, después de 7 días de aldeas cautelosas y pastores que se guardaban en sus casas apenas caía el ocaso, fue detenido un hombre viejo y herido, un extraño errante con las características descritas. La noticia corrió por toda la región. Los rumores decían que los soldados habían acorralado a la bestia en su forma humana al sur de la aldea, en un peñasco cerca del arroyo, y que había confesado sin ningún remordimiento ser el autor de los brutales asesinatos del matrimonio Dubois hace 3 años y de las desapariciones de ganado de los últimos meses. Las noticias corrían como pólvora, y esa misma tarde, tras un juicio privado, fue anunciada oficialmente la ejecución del hombre. Sería colgado a las 3 de la tarde del día siguiente en el claro detrás de la iglesia de San Martín, donde podría ser visto por todas las personas de la aldea, con la recomendación de evitar traer a los niños. Si bien ya se habían organizado diversas ejecuciones, la última de ellas, la de los 3 desertores de la compañía del rey Luis XV, en esta ocasión se respiraba el terror en el ambiente. En uno de los días más nublados que puedo recordar, el viento arreciaba violento las copas de los árboles, y este era el único sonido que se escuchaba, pues en los bosques circundantes los habituales cantos de las aves se habían callado, y una sensación extraña se percibía entre la multitud. Era como si todos los presentes estuviésemos cometiendo un pecado. Cuando finalmente apareció el hombre anciano, llevado por una carreta tirada por caballos y flanqueado por guardias, reconocí al hombre que hacía algunos días había visto en el merendero. Ahora no parecía imponente como aquella vez, sino más bien débil y demacrado. Realmente era difícil creer que ese hombre era el lobo que tan ferozmente había atacado mi vivienda hacía unas cuantas noches. Desde luego, quería ver a aquel que se había atrevido a amenazar la vida de mi hija pagar por su osadía. Pero en este momento, por más que lo buscaba, no podía ver a la bestia reflejada en la luz de sus ojos. La ejecución siguió su curso. La gruesa soga rodeaba su cuello, y parado sobre la tarima, que de un momento a otro sería retirada, el viejo nos miraba a todos. De pronto, y sin que nadie lo esperara, algo horrible brilló en sus ojos, y con la desesperación del condenado, alzó su voz al viento con palabras que resonaron en los silenciosos y tristes bosques. Nuestros ya inquietos corazones se llenaron de terror al oír el pregón del anciano, pues con los ojos desorbitados de rabia gritaba acusadoramente a la multitud que Dios le había dado el derecho de devorar a sus hijos no bautizados. Antes de que pudiera decir más, la trampilla fue liberada y se escuchó un fuerte tirón de la cuerda. El hombre colgaba por el cuello y mientras se retorcía con voz entrecortada, nos maldecía. Así colgado del cuello, mientras se asfixiaba, levantó la mirada al cielo y rogó a un Dios que no era el mío le permitiera ser lobo por última vez. Y ante nuestras incrédulas miradas, al pasar de los segundos lo que estaba colgado de la soga parecía menos un hombre, y se sacudía violentamente tanto que la cuerda se tensaba por el peso de su cuerpo. La gente se dispersó, y ante el temor de que la cuerda no resistiera los movimientos bruscos, los guardias le dieron muerte con los fusiles. Ante los ojos de una aldea aterrada y devota, colgaba el cadáver de un abominable e impresionante ser, cubierto de pelo. En sus grotescas facciones se dibujaba aún la furia violenta de la bestia herida. En sus ojos muertos se reflejaba el fantasma de la cólera frustrada.
No quería ni siquiera imaginar la masacre que aquel ser hubiera provocado de haber tenido un poco más de tiempo para soltarse. El cadáver estuvo colgado por algunos meses como un símbolo del triunfo de Dios sobre el diablo. Y cuando empezó a descomponerse, fue enterrado en la iglesia de San Martín en una tumba sin lápida. Con el pasar de los años, la gente olvidó el terror que una vez pisó nuestra aldea, y hoy solo los más viejos recordamos y miramos con cautela los rostros de la gente, con el temor de encontrar aquel maligno destello en sus ojos. Si la historia ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Siles el Bajo y me despido deseándote una hermosa madrugada paranormal.